Hoy una fuerte respuesta por parte del doctor Ferre Contreras a cargo del Ciprosa en la provincia. No solamente habló sobre los inconvenientes que está causando los distintos planos de atención a los pacientes, sino también de una carta documento que va a enviar el propio sindicato, un contrapunto que parece que se va a profundizar en los próximos días. El Sindicato de Trabajadores de la Salud autoconvocados, CITAS, lleva adelante una nueva semana de paro con asistencia a los lugares de trabajo. Conflicto detonado de la falta de respuestas por parte del gobierno a una serie de puntos que buscan recomponer el salario de este sector de trabajadores. Por esta situación, hoy explicó el secretario ejecutivo médico del Ciprosa, algunos servicios se ven afectados. Así es, el gremio, ustedes saben que hace un tiempo ha comunicado esta conducta. Diariamente nosotros recibimos reportes de todas las direcciones de los hospitales para ver cuál es la situación. La verdad que el grado de acatamiento es variable, pero de acuerdo a lo que reportan cada uno de los directores, el impacto que hay sobre la asistencia a los pacientes es mínima. De hecho, hay algunos profesionales que si bien manifiestan estar de paro, cuando el paciente va y los busca, los pacientes son atendidos. Es decir que, en cierta manera, es como que hay una manifestación de intención, pero en lo que se refiere a la atención de los pacientes están siendo atendidos y las pocas situaciones que se generan están siendo resueltas por las direcciones de los hospitales. Días atrás, el sindicato envió una carta documento denunciando persecución y represión contra las medidas de fuerza que vienen llevando adelante. Ferre Contreras respondió públicamente estas afirmaciones. De ninguna manera hay una lista negra. Reitero, esto ha respondido a una decisión que se ha tomado entre miembros del gabinete con el solo sentido de organizar los servicios. Yo creo que los términos de la carta de documento son sumamente desafortunados. Yo creo en lo personal me siento agraviado por algunos términos porque hablar de represión, de listas negras, la publicación de ellos en sus redes sociales ha generado que algunas personas que no me conocen me traten de autoritario, y creo que el que me conoce sabe que no hay nada más alejado de la realidad. Pero bueno, el departamento legal del CIPROS está analizando la carta documento. La verdad que siempre tenemos la intención de no escalar los conflictos, todo lo contrario, tenemos la más absoluta predisposición para hablar en buenos términos y para solucionar los problemas, pero lamentablemente yo en particular, en los términos en que se trata de esa carta documento, no estoy viendo que del otro lado exista la misma actitud. Por otro lado, CITAS, en esa carta documento, sostuvo que estaban armando listas negras. El funcionario advierte que no están cumpliendo con puntos acordados, como el de no llevar adelante medidas de fuerza. El acta de acuerdo del año pasado manifestaba el compromiso de todos los gremios de no llevar a cabo medidas de fuerza porque estaba aceptada la paritaria, y bueno, vemos que ha habido cierto incumplimiento en eso, en particular de parte de este gremio, y como ya ha anunciado la ministra Vargas Aynace, las paritarias empiezan la semana que viene, se empezará con los diferentes sectores, pero yo creo que estando tan cerquita de sentarnos en una mesa de negociación para volver a hablar de las paritarias con cierta perspectiva de que las paritarias se resuelvan fuera de un foco de conflicto y de una manera apropiada para cada uno de los trabajadores, la verdad que continuar con esta medida de fuerza me parece necesaria. Y como siempre lo hacemos en Telefe Noticias Tucumán, lo hacemos con la contraparte. En este caso, la opinión del CITAS sobre este conflicto que ya lleva varios días y que está afectando los niveles de atención en distintos niveles en el sistema público de salud. Julián Nasif afirmó que el paro no es ilegal, que no es una medida de fuerza no autorizada, sino que está dentro de los parámetros legales. Dijo que van a tratar de negociar salarios en el tema de paritarias como corresponde, pero que sigue pendiente las cuentas previas del año 2022. Así lo decía el dirigente sindical. El diálogo personal que se cortó entre el gobierno y el gremio CITAS de trabajadores de la salud ha seguido su curso a través de los medios. Esta mañana, el secretario ejecutivo del Ciprosa, Miguel Ferre Contreras, se refirió al paro indefinido que sostiene ese sindicato y, entre otras cosas, consideró que con esa medida de fuerza incurren en un incumplimiento de lo que habían acordado. Julián Nasif, referente de CITAS, le respondió que su protesta está amparada por leyes y que, en cambio, el que incumple es el gobierno.
que es una distorsión absoluta lo que se declara. El verdadero incumplidor del acta acuerdo es el gobierno de la provincia, porque no solo discrimina con salarios para el personal para el personal de salud, que están en gran medida por debajo de la línea de la pobreza, sino que además incumple con la modificación de la ley de carrera sanitaria en aquellos aspectos referidos a los coeficientes de nivel y a la implementación de zona. Podemos seguir hablando de una larga lista de incumplimientos que no son nuevas, sino que estos incumplimientos vienen inclusive desde el año 2019, cuando el entonces gobernador Mansur ha roto el compromiso bilateral adquirido. Entonces, enviar un mensaje de esa naturaleza es distorsionar completamente la verdad, porque además, y al haber realizado un llamado de conciliación obligatoria, es la demostración fehaciente que el gobierno en su intimidad sabe que es un incumplidor del actual convenio bilateral. Nasif repitió que la conciliación obligatoria a la que llamó el gobierno a fines del año pasado fue solo un intento de frenar sus reclamos e insistió en que muchos trabajadores de la salud cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza. El gobierno apela a la represión, apela a vulnerar los derechos humanos laborales con la implementación de un pago salarial que para nada alcanza para vivir, y es así que hoy una enfermera, por ejemplo, tiene un sueldo de 126.000 pesos, cuando la línea de la pobreza, lo que es igual a decir al valor de una canasta básica, está en 152.000 pesos, o un kinesiólogo que tiene un sueldo que apenas llega a 140.000 pesos, o un chofer de ambulancia que arriesga permanentemente su vida, tiene un salario de 120.000 pesos. Entonces uno dice, ¿quién incumple? ¿Quién agravia? ¿Quién reprime? El CITAS había denunciado también la confección de supuestas listas negras en los hospitales, esto es, la lista del personal adherido al paro. Recientemente, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, había negado que la intención sea censurar la huelga, sino organizar la atención en las guardias. Nasif descartó esa versión. Quienes organizan las guardias indudablemente no pertenecen al Ministerio de Salud, porque las guardias son organizadas y la actividad es organizada en cada lugar por el personal que se encuentra trabajando, ya sea en el CAPS, en el hospital o en las policlínicas. La argumentación no tiene un fundamento verdadero. Entonces, tener ese tipo de expresiones, solo vuelvo a repetir, desvirtúa la realidad, confunde a la población y sobre todo castiga a la población.